Nunca imaginé que el olvido tuviera edad. Pensé que llegaba solo a los objetos viejos, a las casas abandonadas, a los recuerdos que ya nadie cuenta. Nunca creí que también alcanzara a las personas. Tenía 74 años cuando entendí que ya no estaba en los planes de nadie. No fue por una pelea, no fue por una discusión, fue peor, fue por costumbre. Dejaron de llamarme poco a poco, como quien apaga una luz que cree que ya no sirve. Ese día desperté temprano, como siempre. Preparé café, barrí el frente de la casa, me senté a esperar. ¿Esperar qué? No lo sabía. Tal vez una llamada, tal vez un ¿cómo estás, papá? Pero el día pasó lento, pesado, silencioso. Miré el teléfono varias veces. No sonó ni un mensaje, ni un saludo, nada. No me dolía la soledad, me dolía saber que después de tantos años de trabajo, sacrificio y entrega, ya no era importante, que había pasado de ser padre a ser un recuerdo incómodo. Crié hijos con mis manos cansadas. Trabajé sin faltar un solo día, dejé sueños en el camino para que ellos caminaran más lejos. Nunca pedí reconocimiento, solo presencia. Ese día entendí que el abandono no siempre viene con palabras duras, a veces llega en silencio, y ese silencio pesa más que cualquier insulto. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que cuando todo parecía terminar, la vida aún tenía algo que enseñarme. En México nos enseñaron que la familia es lo primero, que los padres se respetan, que los abuelos se cuidan, que nadie se queda atrás. Yo crecí creyendo en eso, viví para eso. Mi casa era sencilla pero honrada. Paredes llenas de fotos antiguas, muebles viejos pero limpios, recuerdos en cada rincón. Ahí crecieron mis hijos, ahí aprendieron a caminar, a hablar, a soñar, y ahí me quedé yo, solo. No los juzgaba, decían que estaban ocupados, que el trabajo, los compromisos, la vida moderna, yo entendía, siempre entendí, tal vez entendí demasiado. Con el tiempo dejaron de venir, después dejaron de llamar, luego dejaron de preguntar, hasta que un día me di cuenta de que mi vida seguía, pero sin ellos. La vejez no duele por el cuerpo, duele por la indiferencia, duele cuando uno se vuelve invisible, cuando pasa de ser necesario a ser una carga. Pero también aprendí algo importante. Aunque la familia falle, la dignidad no se pierde, y mientras uno respire, la historia no está terminada. Esta es la historia de un hombre mayor, olvidado por los suyos, que decidió no rendirse al silencio. La casa no siempre fue así de callada. Hubo un tiempo en que las paredes escuchaban risas, pasos apresurados, discusiones sin importancia y abrazos al final del día. Ahora solo escuchaban el eco de mis propios movimientos, el sonido de mis zapatos arrastrándose por el piso, el chasquido de la radio vieja que encendía por costumbre, no por compañía. Cada mañana barría el frente, aunque casi nadie pasara. Era una manera de decirle al mundo que yo seguía ahí, que aún respiraba, que esa casa no estaba abandonada, aunque así pareciera. Los domingos eran los peores. Antes eran días de mesa llena, de ollas grandes, de conversaciones cruzadas. Ahora eran días largos, lentos, donde el reloj parecía avanzar más despacio que nunca. Me sentaba frente a la ventana con una taza de café ya frío, mirando la calle, esperando sin saber exactamente qué. A veces imaginaba escuchar un coche detenerse. Mi corazón se aceleraba por segundos, luego nada, solo el viento moviendo las hojas secas. No estaba enojado, estaba cansado, cansado de esperar, cansado de justificar ausencias, cansado de decirme que así es la vida. Recordaba cuando mis hijos eran pequeños, cuando me pedían que los cargara, que les arreglara las cosas, que resolviera problemas. Yo siempre estaba, siempre, nunca les fallé. Y ahora yo era el que sobraba. Esa fue la primera vez que entendí algo duro. La soledad no llega de golpe,
Se instala poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes con quién compartir el silencio. Un día dejé de mirar el teléfono, no porque ya no me importara, sino porque entendí que la espera también cansa el alma. Nadie me dijo que hacerlo dolería menos, pero dolía distinto, más limpio. Empecé a hacer las cosas por mí, no para llenar el tiempo, sino para recuperar el respeto por mi propia vida. Cocinaba aunque fuera solo para uno, me bañaba temprano, me ponía ropa limpia, no por visita, por dignidad. Aprendí a sentarme en la sombra a media tarde y escuchar la radio, a caminar despacio por la colonia, a saludar a quien quisiera responder y a no tomarlo personal cuando nadie lo hacía. Descubrí que uno puede sentirse solo, incluso rodeado de gente, y también puede sentirse acompañado en silencio si aprende a estar consigo mismo. No era orgullo, era supervivencia. Me dolía pensar que mis hijos tal vez creían que yo ya no necesitaba nada, como si el amor tuviera fecha de vencimiento, como si el cariño se acabara con los años. Pero también entendí algo importante. No debía dejar que el abandono definiera mi valor. Yo seguía siendo el mismo hombre que trabajó duro, que sostuvo una familia, que cumplió su palabra. Y eso nadie podía quitármelo. Fue una conversación sencilla, sin grandes palabras, sin promesas. Un vecino nuevo se sentó un día a mi lado, me preguntó cómo estaba, no por compromiso, de verdad. Hablamos del calor, del trabajo, de la vida. Me escuchó. No miró el reloj, no se levantó rápido, me miró a los ojos. Ese gesto tan simple me recordó algo que había olvidado. Aún existía, aún importaba. Después vinieron otros pequeños encuentros, saludos, pláticas cortas, gente que no me debía nada, pero me regalaba respeto. No reemplazaban a mi familia, pero llenaban algo que creí perdido, el sentimiento de pertenecer. Entendí que la sangre no garantiza amor y que a veces la vida pone personas en el camino para recordarte que no todo está perdido. Empecé a ayudar como podía, escuchar a otros mayores, acompañarlos, compartir silencios. No hacía falta hablar mucho, bastaba estar. Descubrí que todavía podía ser útil, no como antes, de otra manera, con experiencia, con calma, con palabras que nacen del dolor vivido. La vejez no me quitó valor, me dio profundidad. Empecé a dormir mejor, a caminar más ligero, a aceptar lo que fue sin permitir que definiera lo que aún podía ser. Mis hijos aparecieron un día, tarde, con palabras medidas, con excusas suaves. No los enfrenté. No reclamé, solo los escuché. Los perdoné, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. No volví a esperar que se quedaran, ni que cambiaran. Aprendí que el amor verdadero no se ruega. Ese día entendí que ya no estaba vacío, estaba completo, a mi manera. Con el tiempo, entendí que la vida no siempre se acomoda como uno espera. A veces no cierra círculos, no repara errores y no devuelve lo que fue entregado con amor. A veces simplemente sigue, y uno tiene que decidir si se queda atrapado en lo que perdió o si aprende a caminar con lo que aún tiene. Yo elegí caminar. No fue una decisión rápida ni sencilla. Hubo noches largas, silencios pesados y recuerdos que regresaban sin avisar. Recuerdos de cuando mis hijos corrían por la casa, de cuando mi voz era necesaria, de cuando mi presencia importaba. Pensar en eso todavía dolía, pero ya no me rompía. Aprendí que el dolor cambia cuando uno deja de resistirse, cuando deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a preguntarse ¿qué hago ahora? Esa pregunta fue el comienzo de mi verdadera libertad. Ya no esperaba visitas, ya no revisaba el teléfono. Dejé de medir los días por ausencias, empecé a medirlos por pequeños logros, levantarme sin tristeza, preparar mi comida con calma, sentarme al sol de la mañana y sentir que aún pertenecía a este mundo. Entendí que el amor no siempre vuelve de donde salió, a veces llega de otros lados, de una palabra amable, de una conversación sencilla, de alguien que no tiene historia contigo,
pero te regala respeto. No todos los hijos saben cuidar a sus padres, no porque sean malos, sino porque la vida los volvió duros, distraídos, ocupados de sí mismos. Aceptar eso no significa justificar, significa soltar. El día que solté, algo dentro de mí se acomodó. Cuando mis hijos volvieron a aparecer, ya no era el hombre que esperaba ser elegido. Los recibí con calma, sin reproches, sin lágrimas. Los miré como quien mira a alguien que ya no controla su paz. No les pedí explicaciones, no les reclamé tiempo, no los hice sentir culpables, porque entendí que el perdón no siempre se da para reconciliar, sino para cerrar una herida propia. Ellos se fueron otra vez, y esta vez no dolió igual, porque ya no estaba vacío. Había aprendido a estar conmigo, a respetar mis silencios, a valorar mi historia, a reconocer que todo lo que di fue real, fue honesto, fue suficiente, aunque no hubiera sido devuelto como imaginé. La vejez me enseñó algo que la juventud nunca pudo, que el valor de una persona no se mide por cuántos la rodean, sino por cuánto se respeta a sí misma cuando nadie está mirando. Hoy camino despacio, pero con firmeza, no porque me falten fuerzas, sino porque aprendí a escuchar mi cuerpo y mi tiempo. No tengo prisa, no debo demostrar nada. Mi vida ya habló por mí. Si alguien que escucha esta historia se siente olvidado, quiero decirle algo con el corazón abierto. Usted no está acabado. No está de más. No es una carga. Usted es historia viva. Y mientras respire, mientras piense, mientras recuerde, su vida sigue teniendo sentido. Tal vez no como antes. Tal vez no como soñó, pero sí como merece. El abandono duele, pero no define el final. A veces es solo el punto donde uno deja de vivir para otros y empieza a vivir con dignidad para sí mismo. Yo fui olvidado por quienes más amé, pero jamás me olvidé a mí mismo. Y eso al final fue lo que me salvó.